RE/MAX, líder mundial en servicios inmobiliarios. RE/MAX.com.ar. Opinión y análisis económico. Una de las variables claves de la Argentina de hoy. Lo escuchás con Ismael Bermúdez. Ismael, buen día, buen lunes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, tenemos que comenzar con el tema del cobro del salario familiar de los trabajadores que están registrados. Ustedes saben, bueno, todos sabemos que aquellos trabajadores registrados que tienen chicos menores de edad cobran un salario familiar. Ese salario familiar depende del ingreso que tiene el trabajador y el ingreso familiar total. Hasta ahora, ese ingreso, para tener derecho a ese salario familiar, había que estar ganando el grupo familiar 3.960.000, menos de 3.960.000, entre los dos, entre el padre y la madre del chico, ¿no? Ahora, si uno de ambos superaba 1.980.000, ahí automáticamente tampoco se cobraba, en ese caso no se cobraba el salario familiar. Ese valor de 1.980.000 tenía que ver con el tope de ganancias, porque lo que se decía es lo siguiente: bueno, si usted supera 1.980.000, bueno, ya ahí está alcanzado por ganancias y por lo tanto no corresponde que cobre el salario familiar. Bueno, el gobierno redujo ese tope de 1.980.000 a 1.077.403. Esto significa que solo van a cobrar el salario familiar aquellos trabajadores que ganen menos de 1.077.403. Me parece que la idea de bajar ese tope, que antes estaba vinculado al impuesto a las ganancias, coincidía con el impuesto a las ganancias, es porque el gobierno, recordemos, quiere modificar el impuesto a las ganancias y justamente quiere que ese 1.077.000 sea el límite para estar exento del impuesto a las ganancias. O sea que si ganaras más de 1.077.000, empieces a pagar ganancias, es lo que quiere el gobierno, por eso establece ese límite, claro, para las asignaciones familiares también. Claro, lo otro lo tiene que hacer por ley, lo de ganancias. Ahora, mientras tanto, como el otro no lo ha podido hacer por ley, porque rige la ley con los 15 salarios mínimos vital y móvil, bueno, toma esta decisión en relación al tema del salario familiar y ya directamente lo baja. En el caso del salario familiar, lo desengancha, digamos. Ese 1.077.000, ¿es bruto o neto? Nos preguntan acá. Es bruto. Bruto. Hay que hacer los descuentos. Y es 1.077.000 por persona o sumando los ingresos familiares. No, eso es por persona. Por persona. Si cobras más de 1.077.000, no recibís asignaciones familiares. Antes era 1.900.000. Aunque el cónyuge no cobre nada o cobre 500.000 pesos. Bien. ¿Esto a partir de cuándo? ¿Desde marzo? Eso para el pago de marzo. Bien. ¿Por qué motivo? Porque con el pago de marzo viene el aumento del salario familiar por la ley de movilidad, 27,18%. El salario familiar se ajusta cada 3 meses. Ojo, el salario familiar viene perdiendo como en la guerra, igual que las jubilaciones. ¿Por qué motivo? Porque se aumentan al mismo porcentaje que las jubilaciones. Entonces, si las jubilaciones tienen un deterioro del 30%, el salario familiar automáticamente también tiene un deterioro del 30% en relación a la inflación. Bien. Ahora, esto significa, que es importante la información, que mucha gente que está cobrando el salario familiar porque gana más de 1.077.000 pesos, pero menos de 1.980.000, sepan que va a dejar de cobrarlo. Bien, desde marzo, si ganás entre 1.077.000 y 1.900.000, si te hubiera correspondido el salario familiar, no lo vas a cobrar más.
no lo vas a cobrar, etcétera. Bueno, los valores varían según los ingresos de cada persona, etcétera, pero digamos cada persona que está en ese rango sabe cuánto estaba cobrando por el salario familiar de su chico y cuánto va a cobrar a partir de ahora. Bueno, esa es me parece una primera novedad. La otra novedad es que ya está en el boletín oficial que el fondo para el fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, que se había instituido en su momento, creo que en el año 2020, directamente lo derogaron. Con lo cual, ese fondo especial que tenía la provincia de Buenos Aires deja prácticamente de existir. Y esto ya está en el boletín oficial. Y la otra cuestión es que también se reduce prácticamente a cero el fondo que se formaba, que recibía con el impuesto país, el llamado Fondo de Integración Sociourbana, ese que también se creó en el año 2019, bueno, ese prácticamente lo eliminan, con lo cual, digamos, bueno, está toda esta controversia que se suma entre el tema de las provincias patagónicas, ahora el tema de la derogación del fondo con la provincia de Buenos Aires y esta reducción prácticamente a 1 del Fondo de Integración Sociourbana, ¿no? Bueno, esto, lógicamente el fundamento del gobierno de que hay que ahorrar dinero, que esto no va más, etcétera, etcétera, que la situación de excepción por la que atraviesa el país, etcétera, se toman estas medidas. Lo que sí llama la atención es que aparece esta medida del salario familiar. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, acá estamos hablando de padres que tienen chicos menores, están los gastos escolares, etcétera, y siempre estuvo vinculado al impuesto a la ganancia. Entonces, si no se modificó el impuesto a la ganancia, porque ya toman medidas y no esperan modificar el impuesto a la ganancia para modificar el salario familiar. Pero bueno, esta es materia de otra discusión. La seguimos mañana, Ismael, abrazo grande. Así es, buen día a todos. Ismael Bermúdez, desde la ciudad de Buenos Aires, y a las 7 de la mañana. Fabi. Sí.